¿verdad? Están con nosotros Enrique Soriano y Gorka Guardiola, ambos doctores de informática y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un aplauso. Vale. Venimos a presentar un sistema que se llama SIL-FS, que es un esquema para asegurar los logs, y un módulo del kernel de Linux, que es una implementación de esto, ¿vale? Los dos nos dedicamos a la seguridad y a los sistemas operativos, y nos vino un compañero nuestro a preguntar, tenía un problema, tiene un robot, bueno, tiene muchos robots, pero tiene un robot, y quería hacer una caja negra para el robot. Básicamente, los robots corren Linux, todos prácticamente, o algún sistema derivado de Unix, y dentro del sistema tienes los logs. Los logs son ficheros en los que las aplicaciones y los sistemas se apuntan pues, todos los incidentes que haya habido en el funcionamiento, ¿vale? Y quería ver cómo hacer esos ficheros de log fiables. Entonces, lo primero que hace un atacante cuando consigue suficientes privilegios en un sistema, cuando eleva suficientemente los privilegios, es borrar sus trazas, y eso significa manipular los logs. Entonces, si pensamos en un ataque, el primer paso y el último son obligatorios, los de en medio no tanto. El sistema empieza funcionando normal, ¿vale? Y entonces tengo a mi robot ahí con sus ficheros de logs, y en los logs van apareciendo entradas con todas las cosas que van pasando, ¿vale? Hasta aquí normal. Si luego comienza un ataque, por ejemplo, un atacante remoto conectándose a través de la red, probando pues, los diferentes puertos con vulnerabilidades o lo que sea, ¿vale? Si tengo suerte y mi sistema funciona bien, quizás se apunte algo en los logs, pues un IDS, o de alguna manera se puede detectar un EDP de estos que están ahora de moda, puede detectar en los logs que ha habido un ataque, ¿vale? En el segundo paso, el atacante ya está dentro, ya tiene un usuario y empieza a intentar elevar privilegios. De nuevo, como todavía no puede manipular los logs, ahí van a empezar a aparecer entradas diciendo el usuario no sé qué está intentando hacer no sé qué cosa, quizás si tengo suerte. Y como último paso, el atacante se hace superusuario, se hace root, y entonces forja los logs y borra todas sus trazas, ¿vale? Entonces, el problema aquí es cómo conseguir que en ningún caso tenga yo mi sistema comprometido y no lo sepa, bueno, suponiendo que en los logs ha habido trazas del ataque, ¿vale? Entonces, hay dos extremos. En un extremo, un segundo, ¿está pasando aquí algo? Sí. Vale. Bueno, no pasa nada. En un extremo tengo en los logs todas las trazas del ataque, que es lo óptimo, ¿vale? En el otro extremo me han atacado y no soy capaz de detectarlo a través de los logs, pero al menos me gustaría que se detecte la manipulación en los logs. Es decir, que pueda detectar que había entradas en los logs y alguien las ha borrado o las ha intentado forjar, ¿vale? Entonces, hay varias maneras de hacer esto, de intentar asegurar los logs, unas que funcionan y otras que no funcionan, para el modelo de seguridad que tenemos, que es lo que se llama Forward Integrity. Entonces, cuando en nuestro modelo llega un momento en el que el atacante puede tener cualquier tipo de privilegios, ¿vale? Luego Enrique hablará más en detalle de esto, y manipular los logs. ¿Vale? Entonces, ¿qué no puede suceder? No puede suceder que borre las entradas de los logs que ya está o las manipule sin detección. Entonces, la forma estándar de asegurar logs, lo primero que piensa la gente con un poco de seguridad es firmar los logs, ¿vale? Entonces hay una clave simétrica o asimétrica que está dentro del sistema y cada vez que se genera una entrada de log se firma con esta clave. Entonces, ¿qué problema hay? Todo va bien mientras el usuario está dentro y no tiene suficientes privilegios. En el momento en el que el usuario tiene suficientes privilegios, se queda la clave y empieza a forjar logs, y en particular forja hacia atrás en el tiempo todos los que había de antes y los borra, ¿vale? Entonces los borra o los modifica para que parezca que no ha habido ningún tipo de ataque. De nuevo estamos en el peor caso de antes, que es un ataque que no ha sido detectado,
¿vale? Se puede evitar que el atacante robe las claves utilizando algo como TrustZone o SIM o algún tipo de enclave seguro, pero esto normalmente requiere hardware del que hay que fiarse y además que no tiene por qué estar en el hardware específico este del robot o en cualquier ordenador que podamos encontrar, ¿vale? No es fácil de hacer portable a cualquier ordenador. Otro sistema para asegurar los logs son los logs distribuidos. Entonces, básicamente, de vez en cuando radio mis logs a otras máquinas que estarán quizás aseguradas. Puedo tener varias con diferentes sistemas para si una tiene una vulnerabilidad que no la tengan las otras. Y la idea es que cuando me ataquen la máquina puedo comprobar qué logs había en las otras máquinas. ¿Qué problema hay? Bueno, hay varios problemas. El primero es que tengo que administrar más máquinas, que tienen más costes y tal, pero casi eso es lo de menos, al lado de que los robots pueden estar desconectados. Si pensamos en drones que los he hecho a volar en el campo, por ejemplo, que es uno de los casos de los que estábamos hablando, no tienen por qué tener acceso a la red, o por lo menos no tienen por qué tener acceso a la red todo el tiempo, ¿vale? Y luego, aparte, nos pueden atacar la red en sí. Puede haber un ataque de negación de servicios que te desconecte el sistema. Entonces, te atacan la red, entran en tu máquina, borran los logs, y cuando vuelves a tener red, parece que todo iba bien, ¿vale? Entonces, esto en realidad no es una solución que nos valga a nosotros. El blockchain en realidad es lo mismo, pero más lento, ¿vale? Entonces, hay poco que decir aquí porque no va a ayudarnos para resolver este problema. Vale. ¿Cuál es la solución tradicional a este problema que de verdad resuelve el problema de el problema con forward integrity? La carraca o el ratchet, ¿vale? Una carraca, o sea, un ratchet es en inglés este tipo de rueda dentada que se mueve hacia adelante, que en castellano a veces la llaman carraca, hay otros nombres, ¿vale? Que es una rueda que solo avanza en un sentido y en el otro sentido está bloqueada. ¿Vale? ¿Cómo se consigue una carraca de claves en el que solo se pueden firmar claves hacia adelante, pero no se puede volver hacia atrás, recuperar las claves antiguas y firmar cosas del pasado, ¿vale? Pues eso se hace con un mecanismo que funcione en un solo sentido. Puede ser algún tipo de hash segura o una HMAC, ¿vale? Entonces empieza con un estado inicial, un secreto inicial, ¿vale? Que se copia y se guarda en un pendrive totalmente separado y se va avanzando a través de este proceso de un solo sentido, de esta función hash, generando nuevas claves. Cada clave firma una entrada de log y luego se olvida. Entonces se vuelve a generar otra clave, firma otra entrada de log y luego se olvida. De manera que las claves del pasado el ordenador ya no las tiene, porque recordemos que el estado inicial se ha borrado, se está guardado separado en algún sitio seguro, ¿vale? Entonces, luego cuando tengo que verificar, ¿qué hago? Recupero esas claves y regenero todo el proceso. Esto tiene dos problemas. Uno es que el secreto inicial lo estoy reutilizando todo el rato y pueden llegar a aparecer problemas desde el punto de vista criptográfico aquí. Por ejemplo, si pasa suficiente tiempo puedo llegar a tener algún tipo de bucles, puedo encontrarme... Hay varios problemas que pueden surgir, ¿vale? Se dice que el secreto inicial se degrada de forma lineal. El otro problema que hay aquí es que ya tengo en realidad que guardar un secreto en un pendrive. Entonces se nos ocurrió, con los pendrives modernos que son muy rápidos, se puede hacer de una manera más sencilla y mejor, que es de la que va a hablar Enrique. Bueno, pues como ha dicho Gorka, hoy en día tenemos dispositivos de almacenamiento muy grandes. 128 gigas es muy grande. Si pensamos en los años 90, pues tener algo así de 128 gigas era imposible, ¿no? USB 3, bastante rápidos y sobre todo a un precio que es de risa. Bueno, en Amazon 16 euros, ¿vale? Puesto en casa. Entonces la idea es, ¿por qué no aprovechamos esto que tenemos ahora? Esto no se tenía hace 20 años cuando se propusieron las carracas, los ratchets. ¿Por qué no aprovechamos esto para hacer precisamente lo que hace una carraca, ¿vale? Y además tratar uno de estos, pues configurarlo de una forma especial y luego usarlo como un token que vas a enchufar en el ordenador que quieres auditar o donde vas a hacer la auditoría, ¿vale?
sin depender de ningún secreto guardado ni nada parecido. Entonces, la idea es bastante sencilla. En tiempo de configuración, esto es, antes de poner... Voy a seguir con el ejemplo del robot, ¿vale? Antes de poner el robot a ejecutar de forma autónoma, tenemos una fase de configuración, ¿vale? Donde vamos a crear un keystream que vamos a llamar K-alpha, ¿vale? Un chorro de datos pseudoaleatorio, criptográficamente seguro, ¿vale? Que vamos a usar como claves, ¿vale? Y va a ser un chorro larguísimo. Y lo que vamos a hacer es almacenarlo en el propio sistema, o sea, en el robot. Pero nos vamos a hacer una copia en otro dispositivo externo, un USB, por ejemplo, y a esa copia la vamos a llamar kbeta. Entonces ya ponemos el robot a operar, pasamos a fase de ejecución, ¿vale? Donde el robot está operando de forma normal, está haciendo sus cosas y está mandando entradas a los logs, ¿vale? Pues de eventos que ocurren, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cada vez que escribe en un fichero de log, nuestro sistema va a estar interpuesto, ¿vale? Y lo que hace nuestro sistema es escribir esa línea en el log correspondiente. Aquí estaría escribiendo una entrada en el log B, ¿vale? Pero también, cada vez que se realiza una escritura en un log, lo que hace es generar unos datos de autenticación que va a escribir en un metalog de SIL-FS, ¿vale? Que va a servir para hacer la comprobación posterior de que todo está bien. Entonces, ¿cómo va a generar esa información de autenticación? Pues va a ir consumiendo trocitos de K-alpha, que es el keystring que tiene el robot dentro, que viene de la configuración, ¿vale? Y cada vez que use un trocito de esa clave, lo va a quemar. Esa región la va a quemar. Quemar es hacerla irrecuperable en el futuro, ¿vale? Entonces, el robot está por ahí a su aire, haciendo sus cosas, y en un momento lo recuperamos, y a lo mejor le hemos visto hacer una cosa rara, o le queremos hacer una auditoría, entonces queremos saber cómo está la cosa, ¿vale? Queremos hacer un análisis forense, intentar encontrar evidencias en los logs pues, de un ataque, a ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y entonces, en este paso, lo que vamos a hacer es conectar la copia kbeta que la teníamos en un dispositivo externo, ¿vale? Vamos a montar el sistema de ficheros del robot en una máquina confiable donde vamos a hacer el análisis forense y en esa máquina enchufamos kbeta, ¿vale? Y con k-alpha, kbeta, los ficheros de log y nuestro metalog, ¿vale? Pues la herramienta nos va a dar una salida que es booleana, true o false. True, parece que está todo bien. False, ha pasado algo con los ficheros de log. ¿El qué? No lo sabemos. Solo sabemos que ha pasado algo. En ese caso, pues ya el auditor pues, no puede confiar en las entradas del log porque parece que han sido manipuladas de alguna forma. Entonces, el modelo de amenazas es el que está aquí. El atacante puede ser local o remoto. Y después de la elevación, esto es importante. Hay una fase de preexplotación, una de explotación, y después viene la elevación de privilegios, ¿vale? Pues cuando eleva privilegios, puede ejecutar código a cualquier nivel, desde RIN3 a RIN-3, ¿vale? Y en ese caso, ya cuando ha elevado privilegios, pues puede borrar, modificar cualquier dato de la máquina, da igual si está en dispositivo secundario o en cualquier otro sitio, ¿vale? La dependencia de nuestro sistema es que bueno, pues el almacenamiento del robot y del dispositivo externo tiene que ser suficiente como para albergar ese keystream, ¿vale? Entre las suposiciones, las dos más importantes es el atacante no puede desactivar o hacer bypass de SIL-FS mientras que se está haciendo el ataque, pero todavía no ha elevado privilegios. Sí lo podrá hacer cuando eleve privilegios, ha tomado el control de la máquina y puede parar esto o puede hacer lo que quiera porque en realidad ya tiene el keystream desde donde no está quemado, ¿vale? Y también una suposición importante es que una vez quemado un dato, esto es borrado, es irrecuperable, ¿vale? Entonces la mitigación que ofrece nuestro sistema es cualquier entrada de log generada en las fases 1 y 2, esto es antes de la elevación de privilegios, pues se detecta, ¿vale? Se detecta que ha habido una manipulación. Entonces, cuando vemos algo como un keystream muy largo, pregenerado, pues lo primero que viene a la cabeza es una cosa muy antigua que se llama one-time pad. Ya sabéis, generar una clave igual de larga que los datos que queremos cifrar y hacer una operación XOR byte a byte, ¿vale?
entre la clave y los datos, ¿vale? Pero esto no funciona. No funciona por dos motivos. Lo primero, nosotros no buscamos confidencialidad de los logs. No queremos que los logs estén cifrados. Lo que queremos es que los logs sean íntegros y estén autenticados. Pero los logs tienen que estar disponibles para que las aplicaciones puedan ver los logs mientras que están ejecutando, mientras que el robot está haciendo sus cosas. Y que si se conecta a un operador, pues pueda ver cómo se están logueando los eventos del sistema, ¿vale? Y la segunda razón es porque un one-time pad tal cual no nos vale, porque en los logs hay datos que son predecibles, como fechas y horas, y también hay datos que directamente sabemos. Sabemos que la aplicación X, cada vez que ve un evento de tal tipo, escribe una línea en el log de este tipo de aquí. Entonces, sabiendo eso, usando este esquema, pues podríamos recuperar trocitos de K-alfa que ya han sido quemados anteriormente. Por tanto, no nos vale, tenemos que hacer algo mejor. Entonces, la idea de nuestro algoritmo es la siguiente. Los datos que se escriben en un log, ¿vale? Los va a interceptar SIL-FS, los va a escribir al final del log correspondiente, ¿vale? Van a ir a su fichero, y después va a leer una porción, la porción que toque, de K-alfa, ¿vale? Va a leer eso del keystream. Y ahora, usando esa porción, va a sacar un HMAC, ¿vale? Concatenando los siguientes datos. El identificador del fichero en el que se ha escrito. ¿Qué fichero de log? ¿A qué fichero de log ha ido esta escritura? La posición en ese fichero donde va esa escritura. ¿Qué parte del fichero se está escribiendo? La longitud de los datos escritos. Las líneas que hemos escrito en el log, la longitud en bytes, ¿vale? El offset, la posición del fichero K-alfa actualmente, o sea, qué C sub i hemos cogido, ¿vale? Y a todo eso se le concatenan los propios datos que han ido al log, o sea, los datos que se han escrito en el log, ¿vale? De toda esa concatenación se saca el HMAC usando CI como clave. Y se crea un registro con los 4 primeros datos, A, B, C y D, y la propia HMAC que hemos generado, ¿vale? Y eso es lo que va a ir a nuestro metalog. Eso es lo que va al metalog de SIL-FS. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que los pasos del 2 al 5 deben ser atómicos si queremos tener escrituras concurrentes, que vamos a querer tenerlas, ¿vale? Entonces, la verificación también es muy sencilla. Se basa en que K-alfa se va quemando, ¿vale? Y con K-beta podemos comprobar hasta qué zona se ha quemado, ¿vale? Cualquier modificación hecha en los campos de un registro o en los datos escritos en los logs van a hacer que la HMAC cambie totalmente, ¿vale? Entonces, el algoritmo es simplemente recorrer los registros del metalog, ¿vale? Comprobando que las HMACs coinciden, pues tenemos que regenerar la HMAC. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando hacemos la auditoría hemos pinchado K-beta, que tiene todo el keystream desde el principio, con todas las entradas sin quemar, ¿vale? Pues vamos regenerándolo y vamos viendo si coinciden las HMACs, ¿vale? Del principio al fin. Entonces, los registros generados tienen que cubrir todo el área quemada de K-alfa, ¿vale? Si la HMAC es segura, pues el atacante no va a poder forjar ninguna entrada falsa en el metalog, ¿vale? Porque no dispone de la clave. Y dada la contigüidad de las cosas, porque se hace secuencialmente, pues el atacante no es capaz ni de truncar un fichero de log, ni por adelante ni por atrás, ni borrar ninguna parte intermedia, ni borrar registros del metalog, porque entonces lo que vemos aquí, que es contiguo, tendríamos áreas sin cubrir. El algoritmo comprueba que todo esté pegadito, todo vaya una cosa detrás de la otra, ¿vale? Vale, la idea es sencilla, la implementación es menos sencilla, ¿vale? Es un poquito más complicada. Hemos hecho un módulo del kernel de Linux basado en RAPFS. Es un módulo que implementa un sistema de ficheros apilable. ¿Qué es eso? Pues es un sistema de ficheros que montas encima de un directorio de otro sistema de ficheros. Como veis en la parte de shell de aquí, pues tenemos en barlog robot, vemos que hay montada una partición de tipo x3, tenemos un sistema de ficheros de Linux ahí, hacemos un ls-l y vemos que hay 2 ficheros de log, a.log y b.log, ¿vale? Y a continuación montamos SIL-FS en ese punto, ¿vale? Volvemos a hacer un ls-l y volvemos a ver los mismos ficheros con los mismos metadatos, ¿vale? Que había antes. La diferencia es que nuestro sistema de ficheros está ahora en la mitad, está interpuesto.
cualquier operación que se haga a través del API de llamadas al sistema de Linux va a pasar por nuestro sistema de ficheros, ¿vale? Y ahí es donde vamos a hacer nuestras cosas para la autenticación, ¿vale? Entonces, pues como se puede ver aquí, la aplicación sigue usando las llamadas al sistema de toda la vida, open, write y close, para tratar con los ficheros que ven en ese directorio, que son los ficheros de sus logs, ¿vale? Entonces, para la aplicación aquí no está pasando nada extra que no pasara antes. ¿Ventajas? Bueno, pues esto es transparente, no requiere ninguna modificación a las aplicaciones si están bien hechas, si usan bien el API del sistema, ¿vale? Por tanto, es compatible hacia atrás y esto tiene un despliegue inmediato, porque no hace falta tocar una sola línea de código para que funcione con una aplicación, ¿vale? Además, como estamos interpuestos, podemos hacer cosas muy interesantes, como prohibir operaciones peligrosas, por ejemplo, una proyección en memoria de un fichero usando mmap, ¿vale? Y además podemos forzar cosas. Si abres el fichero para escribir, la apertura tiene que ser append only. Los ficheros de log se abren append only, para escribir siempre al final del fichero, ¿vale? Y esto se tiene que hacer para evitar condiciones de carrera, además. O sea, no porque esté SILFS, sino porque hay que hacerlo así. Bueno, pues nosotros ya lo forzamos. Si tú intentas hacer un open sin pasar la flag de append only, pues el open te va a fallar, ¿vale? ¿Más cosas, más detalles de implementación? Pues bueno, no es sencillo conseguir la posición en la que se ha escrito de verdad en el fichero de abajo, porque en una operación de write con append only, el offset que se pasa a la llamada sistema se ignora, lo elige el sistema de ficheros para que siempre sea al final. Entonces tenemos que sincronizar nuestra capa de arriba con la de abajo para conseguir los metadatos del fichero de abajo y calcular nosotros dónde ha sido el punto en el que se han escrito en el fichero, ¿vale? Esto conlleva pues, más problemas de concurrencia de los que tendríamos por lo general en un sistema de ficheros, por tanto tenemos que tener mecanismos para protegernos. Tenemos un mutex por cada entrada de directorio, esto es por cada fichero de log, hay un mutex que garantiza esa sincronización con los metadatos y además tenemos un mutex global para todo el sistema de ficheros, para un montaje de un sistema de ficheros de este tipo, para asegurar la atomicidad de las operaciones que hemos visto en el algoritmo de escritura, ¿vale? Más detallitos así importantes. Bueno, para identificar un fichero no usamos su nombre, usamos su número de inodo, ¿vale? Esto nos viene muy bien porque, por ejemplo, para rotar los logs, ¿vale? De vez en cuando un log se ha hecho muy grande, se mueve con otra extensión y se continúa en un fichero vacío, que es el nuevo log. Bueno, pues podemos seguir haciéndolo igual que se hacía antes, con un simple mv, renombrando el fichero. Por tanto, las aplicaciones siguen rotando los logs como lo hacían antes, ¿vale? Y además tenemos un demonio, un servicio que está ejecutando, es un programa de área de usuario, que se encarga de requemar las zonas de K-alfa que ya han sido quemadas, pero vamos a insistir en sobreescribir esas zonas para hacer más difícil la recuperación de la clave en caso de que bueno, ya alguien se lleve el disco e intente hacer un análisis más en profundidad de los bloques a otro nivel, ¿vale? Temas de rendimiento. Bueno, pues nosotros, como el objetivo era que esto valiese tanto para un servidor normal como para un robot, pues hemos medido en una máquina muy limitada, un Intel de hace pues, 11 años por ahí, con 4 GB de RAM solo, ¿vale? Y hemos hecho bastantes experimentos para medir. Grosso modo, pues bueno, la verificación es muy rápida. Se verifican 1.500 registros en 0.01 segundos. Es suficientemente rápido para lo que queremos, que lo que queremos es autenticar logs, ¿vale? Una escritura de líneas de 100 caracteres en un log llevaba en esta máquina aproximadamente 0.02 milisegundos, ¿vale? Es un coste que podemos pagar para escribir entradas en un log, ¿vale? No sirve para entrada-salida intensiva, pero no es el objetivo, ¿vale? Tenemos una opción en el montaje para hacer que las escrituras sean síncronas, esto es, cada vez que se efectúa una escritura, que no devuelva la operación de escritura hasta que esos datos no están en los bloques del disco duro, ¿vale? Y esto es extremadamente caro y no se puede usar, ¿vale? Tenemos que vivir con las optimizaciones del sistema operativo, que está muy optimizado para escrituras secuenciales en general, ¿vale? Se hace read ahead y se usan las caches de todo tipo, etcétera, etcétera.
Y más detalles, bueno, aquí en el prototipo estamos usando HMAX A1, por tanto, tal y como dice la RFC, 20 bytes es suficiente. Cada escritura, da igual los datos, la longitud de los datos que se vayan a escribir. Cada escritura nos va a consumir de K alfa 20 bytes. ¿Vale? Pues con un pendrive de 32 gigas que cuesta $5, pues tenemos del orden de 10 elevado a n escrituras en los logs, que son muchísimas escrituras en un log. Por acabar, de resumen, es un esquema muy sencillo, la operación es local y autónoma, no dependemos de servidores externos, no necesitamos ningún tipo de hardware especial, es compatible hacia atrás, despliegue inmediato, no usamos ningún esquema de secretos, contraseñas, etcétera, etcétera, es algo que enchufas y ya está, ¿vale? Es viable para los logs, que era el objetivo, la verificación es muy rápida. ¿Trabajo futuro? Pues bueno, pensar en formas de implementar esto más cercanas al Ratchet, hacer un híbrido. Nos hemos ido al otro extremo, pues a lo mejor hacer algo intermedio, ¿vale? Y optimizar el prototipo. El prototipo que tenemos es una implementación cuyo objetivo era la corrección, que fuera correcto y nos permitiese medir esto y tener una primera visión de lo que nos cuesta. Se pueden hacer muchas cosas para optimizar, ¿vale? Lo primero, pues, usar otros mecanismos de concurrencia o afinar un poquito este asunto y ver si hay algunos mecanismos que podamos usar por ahí para acelerar esto. Es todo software libre, está en ese Git que veis ahí. Animo a todo el mundo a que eche un vistazo y si se quiere apuntar a desarrollarlo o quiere hacer un fork de esto y tener su propio sistema, pues fenomenal. Y en la URL que veis abajo, pues podéis conseguir un artículo, un paper, un preprint de un paper que tenemos, con muchos más detalles, con las medidas, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto acabo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, chicos. ¿Tenéis preguntas? Hola, muchas gracias por la charla, está muy interesante. Yo tenía una pequeña pregunta acerca de la implementación. Yo entiendo que este sistema de archivos sobre el que está basado, o sea, está soportado por otro subyacente, que podría ser X4 o otro, ¿no? Más alto, perdona, que no... Disculpa. Yo entiendo que el sistema de archivos este lleva otro subyacente, el que usa el sistema X4 o el que fuere, ¿no? Para almacenarlo abajo, o sea... Sí, se apila está sobre montado un X4, encima. sí. Vale, entonces, si yo monto el SIL-FS encima del sistema de archivos, ¿este verifica de alguna forma lo que había antes? Digo porque si no, por ejemplo, yo podría desmontar el sistema de archivos. No. Vale, dime. Lo último que has dicho, no, sin elevar privilegios. Eso Vale. es clave. No puedes hacer bypass sin elevar privilegios. Vale. No puedes desactivarlo o hacer bypass. Vale, la cuestión, o sea, vamos a suponer que elevo privilegios, desmonto el sistema de archivos y entonces añado unas entradas de log. Pero ya no tienes las claves antiguas, o sea, no puedes añadir hacia atrás, puedes añadir hacia el futuro. Sí, ya. Porque las claves antiguas se han quemado. Se han quemado, sí. No, pues si las añado... También, la otra cosa que podría hacer es también copiar el keystream y entonces esperar a que corriera un poco hacia adelante igual, pero anterior al compromiso no se podría. La cuestión es que es siempre hacia el futuro. Sí, correcto. Hacia atrás, si el borrado ha sido efectivo y no se puede recuperar, ¿vale? Que es una de las cosas que asumimos que se puede hacer, pues entonces hacia atrás nunca vas a poder hacer esto. Justo cuando elevas, a partir de ahí no te puedes creer nada. Pero la cuestión es, tú puedes ver si todos los logs te dicen está todo bien, pues bueno, puedes buscar evidencias de esa fase pre-elevación. Si las aplicaciones han hecho su trabajo y el sistema, habrán logueado eventos interesantes y ahí pues, tendrás direcciones IP, etcétera, etcétera. Vale, pero bueno, eso ya es externo al sistema este. Gracias. Hola, gracias por la charla. Una duda, ¿habéis detectado algún falso positivo? En el sentido, imagínate, por ejemplo, Windows, ¿no? Configuración típica por defecto que tienes un log y se machaca cada 1000 entradas. O sea, esos machaques del log... El prototipo funciona en Linux, de momento. Sí, no, pero digo, vale. si el concepto parecido lo habéis encontrado, una operativa normal de Linux que machaque un log, si eso lo detecta como... Dices un mal uso de los logs. Sí, pero propio del sistema, como puede hacer Sí, Windows, que por hay ejemplo. aplicaciones o systemd que lo esté haciendo mal. No hemos detectado nada, pero... Y ahí en ese caso, si lo pero detectaría seguro que como las hay. falso, ¿no?
En este caso daría false. False. Claro, si alguien te toca cualquier parte que ya está sellada, Aunque sea propia, no lo detectaría. eso, si usamos este sistema, no se puede tolerar. O sea, la gente tiene que usar el log bien y siempre escribir De append todas only. maneras, el propio sistema de ficheros te obliga a que abras append only, vas a detectar que esa aplicación no está dejando logs y vas a tener que mirar a ver dónde está el fallo. Gracias. Sí. Esto es importante, porque una vez montado, no te van a dejar escribir más atrás de la posición actual del fichero. No te van a dejar hacer un seek y ponerte donde quieras, ¿vale? Porque es append only. Entonces, el parámetro del offset se ignora. Lo elige X3. Pues muchas gracias. Gracias.